Desde los primeros segundos en que despiertas al día, existe un instante de silencio en el que todo parece suspendido, como si el mundo respirara antes de volver a entregar el peso de sus responsabilidades. Es en este intervalo casi invisible donde, según Napoleon Hill, reside la puerta a la transformación. Afirmaba que la mente humana es un taller secreto, y que en este espacio interior, donde pocos se atreven a entrar, habitan las fuerzas que moldean el destino. Quizás nunca te hayas dado cuenta, pero lo que aceptas como verdad incluso antes de abrir los ojos, determina no solo el curso de tus horas, sino la construcción gradual de toda tu vida. Y es precisamente en este punto donde Hill emerge, como una presencia silenciosa, invitándote a mirar hacia adentro con una valentía que tal vez nunca hayas puesto en práctica. Porque la verdad es que, incluso cuando sientes que lo intentas, que te esfuerzas, que mueves las piezas con la disciplina que crees tener, aún puedes estar atrapado en un ciclo invisible. Actúas, pero sientes que no avanzas. Sueñas, pero te das cuenta de que la realidad siempre parece ir un paso por detrás de lo que deseas. Y, sin embargo, Hill sugiere que el problema no reside en la acción, sino en la fuente secreta de la acción, el estado interno en el que nace cada pensamiento. Hay un punto en el que la mente crea y otro en el que repite, y la mayoría de la gente vive atrapada en la repetición, convencida de que está creando. ¿Te has preguntado alguna vez en cuál de estos puntos vives realmente? Hill dedicó décadas al estudio de hombres que transformaron ideas en imperios y sueños en realidad tangible. Afirmaba que cada uno de ellos poseía una chispa especial, algo que trasciende las explicaciones comunes. Pero esta chispa no era un don, ni suerte, ni un privilegio. Era una elección, una disposición interior a experimentar la vida no como es, sino como podría ser. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos se conforman con posibilidades limitadas mientras que otros, excepcionales, caminan como si vieran senderos secretos en el mismo mundo que todos ven? Es porque estos pocos comprendieron que la mente no solo interpreta la realidad, sino que la evoca. Y aquí es donde sucede algo extraño. Cuando empiezas a percibir el poder del pensamiento como una sustancia creativa, surge una incomodidad, casi como si una parte de ti temiera ver demasiado. Hill lo llamaba una fuerza interna opuesta, el eco de la duda ancestral. Creía que este eco se forma a lo largo de años de absorción pasiva de miedos, creencias, frases, experiencias y expectativas que nunca fueron realmente tuyas. Son sombras emocionales que permanecen latentes, pero listas para resurgir cada vez que intentas trascender lo ordinario. ¿Cuántas veces has soñado a lo grande y luego has sentido una voz que te decía que no exageraras, que no desearas demasiado, que no te expusieras al riesgo del fracaso? ¿Cuántas veces has saboteado una idea antes incluso de intentarlo? Hill diría que esta voz no es un enemigo, simplemente es antigua. Y todo lo antiguo, cuando ya no cumple su función, necesita ser reemplazado. En los 3 primeros párrafos de este relato, tal vez ya hayas sentido una inquietud en tu interior. Pero la pregunta que surge ahora es inevitable. Si la mente realmente posee este poder, ¿por qué tan pocos logran acceder a él de forma constante? ¿Por qué, aun sabiendo lo que desean, tantos permanecen estancados? Hill respondió que la mente humana es una estructura delicada y que, antes de liberar su poder, requiere alineación. No basta con desear, no basta con soñar. Es necesario organizar el pensamiento, disciplinar los sentimientos y transformar la voluntad en una fuerza continua. Y esta transformación comienza en la forma en que te interpretas a ti mismo. Piensa en cuántas veces has creído que primero debías cambiar tus circunstancias y luego tu mentalidad. Hill dijo que esta es una inversión fatal. Las circunstancias son simplemente el reflejo tardío de la mentalidad. Llegan después, siempre después. Pero el mundo nos ha enseñado a esperar resultados antes de creer. Esta demora espiritual paraliza a millones. Crea una vida entera vivida de segunda mano, siempre reaccionando, nunca creando. Y quizás, en este mismo instante, estés empezando a sentir la suave inquietud de esta revelación. Porque si el cambio realmente comienza en el interior, entonces no queda a quien culpar, no hay más historia que repetir.
Solo estás tú y tu taller interior. Y aquí surge una nueva pregunta, quizás aún más inquietante. ¿Qué has estado construyendo exactamente en este taller a lo largo de los años? ¿Qué imágenes, ideas, emociones y creencias habitan el espacio donde se moldean tus pensamientos? Hill afirmó que cada mente posee una impresión dominante, una especie de vibración emocional que determina lo que atrae y lo que repele. ¿Has notado cuál es la tuya? ¿Vibra hacia la escasez, el miedo, el esfuerzo constante sin recompensa? ¿O vibra hacia la expansión, la confianza, la silenciosa certeza de que algo mejor se aproxima? Esta pregunta es demasiado profunda para responderla apresuradamente, y por eso permanece aquí, resonando en tu interior como el inicio de un cambio. Porque antes de comprender las técnicas, antes de descubrir herramientas o principios, debes afrontar la verdad que Hill situó por encima de todas las demás. El mayor poder humano no es la inteligencia, ni el talento, ni la fuerza física. Es la capacidad de elegir conscientemente qué pensar. Y pensar, según Hill, no es simplemente generar ideas al azar, sino dirigir la mente con claridad, emoción y propósito. Es crear una imagen tan vívida de lo que deseas que el universo entero parece conspirar para hacerlo realidad. Pero, ¿estás preparado para elegir tus pensamientos? ¿Estás preparado para asumir la plena responsabilidad de lo que creas en tu interior? La respuesta quizá no llegue de inmediato y está bien, porque este viaje no requiere prisa, requiere profundidad, requiere presencia, requiere que aceptes la posibilidad de que mucho de lo que has creído hasta ahora haya sido simplemente un reflejo de un mundo que desconocía tu potencial. Y cuando esta comprensión se asienta, aunque sea sutilmente, la mente comienza a abrirse como una puerta nueva. Hill dijo que cuando una persona despierta a su poder creativo, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un campo de posibilidades. Y quizás sea precisamente por eso que estás aquí ahora, no para aprender algo nuevo, sino para recordar lo que siempre ha existido dentro de ti. Y es en este punto, cuando algo crucial está a punto de suceder. Porque si existe un momento perfecto para romper el viejo ciclo y comenzar un verdadero crecimiento interior, ese momento es ahora. Hill estaría a tu lado, pidiéndote no solo que escuches, sino que sientas, que percibas que hay una energía que se mueve detrás de cada palabra, como si una mano invisible te guiara al siguiente nivel de tu propia conciencia. Y a medida que esta energía crece, a medida que algo dentro de ti despierta, surge la inevitable pregunta que allana el camino para la siguiente revelación. ¿Qué es exactamente lo que te impide asumir plenamente el poder que siempre has tenido? Cada mañana, al despertar y enfrentarte a la rutina que parece repetirse como un patrón inquebrantable, una especie de cansancio silencioso se acumula en tu interior. No es solo agotamiento físico, sino una profunda sensación de que algo más importante debería estar sucediendo. Napoleon Hill decía que esta incomodidad es la primera señal de que el alma intenta expandirse más allá de los límites psicológicos que uno mismo ha construido. Es como si, entre una tarea y otra, escucharas una discreta llamada a una vida que aún no conoces, pero que intuyes. Y esta llamada nunca viene de fuera. Siempre brota del interior, donde, según Hill, reside la llama original de la intención humana. Quizás lo hayas sentido al cruzar la calle, al viajar en transporte público abarrotado, o al mirar el reloj en un día cualquiera. Son momentos aparentemente banales, pero encierran preguntas invisibles. ¿Por qué te sientes estancado incluso cuando estás en movimiento? ¿Por qué, a pesar de tanto esfuerzo, persiste la sensación de estancamiento? Hill diría que esto no es señal de fracaso, sino de transición. Es tu mundo interior intentando romper con viejos patrones que ya no se corresponden con la persona en la que quieres convertirte. Y la mente, cuando presiente que el cambio es inminente, reacciona, crea resistencia, crea dudas, crea justificaciones. No para castigarte, sino para mantenerlo conocido. La familiaridad es el escudo más antiguo de la mente humana. Imagina algo sencillo. Estás atrapado en el tráfico, viendo pasar a la gente, cada uno con su propia historia invisible. De repente,
Pasa un coche, el tipo de coche que representa lo que siempre has querido lograr. Por un instante, sientes una mezcla de admiración y distancia, como si esa realidad perteneciera a otro mundo. Pero en ese mismo segundo, las palabras de Hill resuenan en tu mente. Nada que la mente humana pueda concebir y creer es incapaz de lograrlo. Quizás esta frase, repetida tantas veces a lo largo de las décadas, nunca haya sido más cierta que en este simple momento, mientras miras por la ventana. ¿Qué hace que alguien tenga eso y tú no? ¿Es realmente suerte? ¿O es simplemente la consecuencia de una mentalidad que aún no has dejado nacer? Porque la verdad es que todos albergamos deseos. Pero pocos cultivan un deseo disciplinado. Hill insistía en que el deseo común muere con la distracción, mientras que el deseo ardiente supera cualquier obstáculo. Y es en la vida cotidiana, lavando los platos, yendo al trabajo, leyendo las noticias, en conversaciones repetitivas, donde uno se da cuenta del tipo de deseo que ha estado alimentando. El deseo débil sucumbe al cansancio, el deseo ardiente sobrevive. Pero para descubrir esto, necesitas observarte con honestidad. ¿Cuántas veces te has rendido antes incluso de empezar? ¿Cuántas veces has guardado planes en cajones imaginarios, diciéndote que llegará el momento adecuado? Hill diría que ese momento nunca llega para quienes esperan, solo llega para quienes crean. Y aquí radica un punto crucial. La mente se aferra a la rutina incluso cuando nos enferma, porque representa seguridad, aunque sea una seguridad que genera incomodidad. ¿Cuántas veces te has encontrado repitiendo hábitos que no querías pero que no podías abandonar? Hill explicó que esto sucede porque cada hábito crea raíces emocionales. Para cambiarlas, la fuerza de voluntad no basta. Necesitas cambiar la imagen que tienes de ti mismo. Si aún te ves como alguien limitado, tus acciones reflejarán esa imagen. Pero si empiezas a verte con mayor potencial, aunque sea sutilmente, tus actitudes comenzarán a cambiar. Y tus actitudes, inevitablemente, transforman tus resultados. Piensa en otro momento cotidiano, ese instante en que te planteas tomar una nueva decisión, pero algo en tu interior te frena. Esa fuerza que te frena no es el miedo al fracaso, sino el miedo a la transformación. Hill decía que cada vez que te acercas a un salto de conciencia, la mente antigua intenta protegerte, como un niño asustado aferrado a sus creencias. Te dirá, ahora no, espera un poco más, asegúrate primero. Pero la certeza nunca precede a la acción, y ahí es donde muchos se pierden. No por falta de potencial, sino porque esperan a sentirse preparados antes de actuar. Hill afirmaba que este es el mayor error que se puede cometer, pero existen momentos sutiles y excepcionales en los que se percibe un destello de valentía interior. Puede ocurrir al recibir noticias inesperadas, al escuchar a alguien contar su historia de superación, al observar un detalle en un vídeo o al recordar algo que se ha anhelado desde la infancia. Es como si una parte olvidada de uno mismo resurgiera por un instante y dijera, sé que puedo hacer más. Y ese instante vale oro. Es una grieta que se abre en la mente, y si no se la aprovecha, se cierra. Hill lo denominó una oportunidad espiritual, un pequeño portal que aparece para quienes están despiertos. Y quizás estés experimentando este portal ahora mismo, mientras lees estas palabras. Quizás este sea uno de esos momentos en que tu mente comprende que ha llegado el momento de romper la inercia y asumir un nuevo rol. No un rol impuesto desde fuera, sino un rol escrito por tu deseo más profundo. Hill dijo que cuando una persona decide cambiar, todo a su alrededor comienza a reaccionar. El entorno, las personas, los desafíos, las puertas que se abren o se cierran, todo comienza a reorganizarse en respuesta a la nueva vibración de la mente. Y esta reorganización puede parecer caótica al principio, puede parecer resistencia, puede parecer confusión, pero no es más que lo viejo disolviéndose para dar paso a lo nuevo. Por eso, cuando decidiste cambiar algo recientemente, quizás te enfrentaste a imprevistos poco después, y lo interpretaste como una señal de que no debías continuar. Pero Hill dijo justo lo contrario. Dijo que esta es la prueba, el momento que distingue a quienes realmente desean de quienes solo fantasean. La vida pone a prueba tu decisión antes de recompensarla, no para castigarte,
sino para fortalecer tu determinación. Y si has experimentado algo así en los últimos días, entiende, no estabas fracasando, estabas aprendiendo. Y ahora que empiezas a ver esto con mayor claridad, surge la pregunta que abre el siguiente paso en tu transformación. ¿Qué cambia cuando decides, sin vacilar, abrazar tu propia grandeza interior? Hay momentos en que la conciencia humana despierta tan silenciosamente que casi pasa desapercibida. Es como si una luz se encendiera lentamente en un rincón olvidado de la mente, revelando pensamientos que siempre han estado ahí, pero que nunca habíamos observado con tanta claridad. Napoleon Hill dijo que este despertar es el verdadero punto de inflexión en la vida de cualquier persona, porque marca el momento en que finalmente te das cuenta de que no eres rehén de las circunstancias, sino el autor de tu propia construcción interior. Cuando esto sucede, todo tu mundo comienza a reorganizarse, no porque los elementos externos hayan cambiado, sino porque has empezado a ver con ojos más amplios y claros, más alineados con tu verdadero poder. Este cambio se manifiesta en los detalles de la vida cotidiana. Quizás, últimamente, hayas notado una inquietud distinta, casi como si tu mente comenzara a cuestionar cada acción automática, cada vieja justificación, cada pensamiento que antes pasaba desapercibido. Hill dijo que este es el momento en que la mente deja de ser reactiva y se vuelve creativa. Y es en esta transición que la vida empieza a adquirir una nueva dimensión, como si las mismas escenas de siempre tuvieran significados diferentes. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto has estado viviendo de acuerdo con tu verdadera esencia? ¿Y hasta qué punto has estado viviendo de acuerdo con la imagen limitada que has aprendido a proyectar? Lo cierto es que todo ser humano posee una especie de identidad interna que rige su comportamiento mucho más de lo que imagina. Hill la denominó la imagen dominante de la mente y afirmó que funciona como un imán. Todo lo que repites emocionalmente sobre ti mismo se convierte en tu destino. Si tu imagen interna es limitada, tu realidad también lo será. Si es limitada, tus acciones también lo serán. Pero cuando esta imagen comienza a expandirse, incluso antes de cualquier cambio externo, la mente empieza a operar a otro nivel. Y aquí surge otra pregunta esencial. ¿Quién te has permitido ser cada día? ¿La versión que te enseñaron a ser o la versión en la que sabes que puedes convertirte? La verdadera expansión no comienza cuando obtienes resultados diferentes, sino cuando piensas de manera diferente. Hill afirmó que la mente requiere alineación interna antes de manifestar cualquier victoria externa. Esto significa que necesitas verte a ti mismo como alguien capaz de lograr lo que deseas, mucho antes de ver cualquier evidencia de ello en tu vida material. Y esa es la parte más difícil para la mayoría. Mantener internamente una grandeza que aún no se ha manifestado en el mundo. Pero eso es precisamente lo que distingue a los soñadores de los triunfadores. Por lo tanto, una nueva pregunta resuena ahora en tu interior. ¿Qué versión de ti mismo necesitas asumir para que tu realidad comience a reorganizarse a tu favor? Y es en este punto donde la energía comienza a cambiar. Cuando decides alinearte con esta nueva identidad, tu mundo interior empieza a responder. Te das cuenta de que los pensamientos de duda siguen surgiendo, pero ya no tienen el mismo poder que antes. La duda pierde autoridad porque ya no encuentra terreno fértil donde sustentarse. Él dijo que la mente, cuando se nutre de claridad y decisión, comienza a desmantelar silenciosamente viejas creencias que antes parecían incuestionables. Te encuentras actuando de manera diferente, incluso sin darte cuenta de inmediato. Nace un nuevo comportamiento, no por esfuerzo, sino por coherencia interna, y esta coherencia crea poderosos impulsos de movimiento. Es entonces cuando emerge el elemento que Hill consideraba indispensable para cualquier transformación, la acción continua. No una acción impulsiva, sino una acción nacida de la identidad. Es cuando te das cuenta de que ya no necesitas esperar a tener motivación para actuar. La acción se vuelve natural, inevitable, casi automática, porque corresponde a tu nueva percepción de quién eres. Piensa en esto con sinceridad. ¿Cuántas veces has fracasado en avanzar porque esperaste a sentirte seguro primero? Hill afirmaba que la confianza no precede a la acción,
se genera a partir de ella. La acción es la prueba que tu mente exige para creer en ti. Y hay algo importante que conviene decir ahora. En momentos como este, cuando ya sientes que se está produciendo esa expansión interior, surge un impulso natural a conectar con fuentes de crecimiento que refuerzan esta nueva identidad. Por lo tanto, si deseas seguir fortaleciendo este camino, suscríbete al canal ahora. No es un gesto simbólico, es un hito psicológico. Es una declaración personal de que eliges conscientemente caminar junto a ideas, enseñanzas y reflexiones que impulsan tu evolución. Y mientras esta decisión madura en tu interior, surge una nueva pregunta, que actúa como una invitación silenciosa a la siguiente revelación. ¿Qué sucede cuando tu mente finalmente acepta que no solo estás cambiando tus pensamientos, sino que estás asumiendo una nueva identidad capaz de redefinir por completo tu realidad? A medida que tu mente comienza a cambiar su frecuencia, algo extraordinario sucede a tu alrededor. El mundo, que antes parecía sólido, predecible y monótono, empieza a comportarse como si reaccionara silenciosamente a tus transformaciones internas. Napoleon Hill dijo que la realidad no es estática, responde al mandato invisible de las creencias dominantes de cada individuo. Y cuando una creencia profundamente arraigada comienza a cambiar, toda la estructura psicológica que sustenta tu vida empieza a reorganizarse. Esto no sucede de forma ruidosa ni dramática. Sucede sutilmente, casi tímidamente, como si la vida estuviera poniendo a prueba tu atención antes de revelar algo mayor. Te das cuenta de detalles que antes pasabas por alto. Percibes conversaciones que antes habrían pasado desapercibidas. Las intuiciones empiezan a surgir como pequeñas chispas que iluminan caminos inesperados. Es en esta etapa cuando empiezan a suceder cosas curiosas. Quizás recibas una llamada inesperada que te abra una puerta que ni siquiera sabías que existía. Quizás alguien mencione justo lo que estabas pensando, como si te hubiera leído la mente. Quizás veas una frase en algún lugar, una pared, un libro olvidado, una publicación al azar, y sientas que te habla directamente. Hill dijo que, cuando la mente está preparada, hasta la coincidencia más simple se transforma en dirección. Y es precisamente en este momento cuando muchos se asustan, porque se dan cuenta de que la vida no es tan aleatoria como creían. La percepción se expande y, con ella, la responsabilidad. Al fin y al cabo, si el mundo responde a ti, no hay a quien culpar por lo que permites o dejas de permitir. La reacción del entorno no solo se manifiesta en el plano emocional o simbólico, también se refleja en el comportamiento de quienes te rodean. Empiezas a notar que algunas personas se acercan, mientras que otras parecen alejarse sin razón aparente. Hill lo explicó como un fenómeno natural. Cuando tu energía se eleva, tu vibración deja de ser compatible con patrones antiguos. Quienes no se adaptan a este cambio comienzan a distanciarse no por conflicto, sino por incompatibilidad. De igual modo, personas más afines a tus nuevos propósitos empiezan a cruzarse en tu camino con mayor frecuencia. Lo curioso es que esto sucede sin esfuerzo. Es como si un imán te redirigiera hacia conexiones que fortalecen tu nueva etapa. Según Hill, la mente humana posee un mecanismo similar a un radar espiritual, que atrae constantemente aquello que armoniza con su estado predominante. Cuando tu ser interior comienza a emitir nuevas señales, surgen oportunidades que antes no existían o que no eras capaz de percibir. Imagina la escena. Estás sentado en un café, sin que ocurra nada especial. De repente, escuchas una conversación que te inspira una idea brillante, quizá incluso la solución que llevas semanas buscando. O decides tomar un camino diferente, y de forma inesperada, conoces a alguien que se convierte en una pieza clave para construir tu nuevo rumbo. Nada de esto es casualidad. Hill afirmó que la casualidad es simplemente el nombre que le damos a leyes que aún no comprendemos. Cada día surgen más señales. No son espectaculares, pero tienen significado. Quizás notes que empiezas a pensar con mayor rapidez, claridad y decisión. Quizás sientas que ideas que antes parecían confusas, ahora se organizan de forma natural, como si alguien estuviera reordenando tus cajones internos. Para Hill, ese alguien no es una entidad externa, sino tu propio subconsciente, que por fin trabaja a tu favor.
ahora que has recibido instrucciones claras sobre lo que quieres construir. El subconsciente no actúa precipitadamente, actúa con precisión. Y cuando percibe que estás listo para avanzar, comienza a enviarte ideas que antes estaban bloqueadas. Pero aquí es donde surge algo inesperado. La vida comienza a poner a prueba tu estabilidad emocional. Esto puede manifestarse de diversas maneras. Quizás reaparece un viejo problema. Quizás surge un desafío inesperado. Quizás alguien duda de ti justo cuando estás más seguro. Hill dijo que estas pruebas no son reveses, sino controles. Sirven para medir si realmente posees la nueva identidad que dices estar cultivando. La vieja mente intenta recuperar terreno, envía viejos pensamientos, como ecos lejanos de un tiempo que ya no existe. Susurra dudas, tentaciones y miedos en un intento por restaurar la zona de confort. Pero, si prestas atención, te darás cuenta de que estas voces ya no tienen el mismo poder. Surgen, pero ya no mandan. Este momento es crucial porque revela algo importante. Te estás convirtiendo en alguien que ya no negocia consigo mismo. Este cambio interno empieza a repercutir en las pequeñas decisiones cotidianas. Dejas de postergar las tareas sencillas. Te vuelves más asertivo al decir no a las situaciones que te agotan. Te das cuenta de que la persona que emerge en tu interior está más alineada con tu propósito, tu dirección y tu claridad. Hill dijo que la verdadera transformación no comienza con grandes saltos, sino con pequeñas decisiones que construyen, ladrillo a ladrillo, la nueva estructura de tu destino. Y estas pequeñas decisiones empiezan a acumularse, formando un nuevo patrón, mucho más fuerte que el anterior. Lo que sorprende a muchos en este proceso es que, al mismo tiempo que su mente se fortalece, su entorno comienza a ofrecer oportunidades que parecen hechas a medida. Encuentras personas con los contactos que necesitas, recibes información que llega justo en el momento preciso. Empiezas a ver posibilidades donde antes solo había obstáculos. Hill describió esto como una inteligencia infinita que alinea las circunstancias, pero siempre en respuesta a tu disposición interior. Nada se mueve en el exterior antes de moverse en el interior. La vida simplemente refleja tu intención dominante, y a medida que esta nueva perspectiva se afianza, emerge un punto esencial, la necesidad de mantener una vibración elevada, incluso cuando aparentemente nada sucede. Hill afirmó que es durante este periodo de silencio cuando la mayoría se rinde. Es cuando la semilla germina bajo tierra y aún no hay señales visibles de crecimiento, pero es precisamente ahí donde debe consolidarse la fe. No una fe ciega, sino una fe inteligente, basada en la comprensión de que uno está alineado con leyes mentales y emocionales que siempre funcionan, independientemente de la rapidez del resultado. A medida que fortaleces esta actitud, la vida responde con sincronicidades cada vez más claras. Una oportunidad aparece justo en el momento en que decides dejar de dudar. Una puerta se abre en el instante en que dejas de mirar los límites y empiezas a mirar las posibilidades. Y todos estos movimientos conducen a una pregunta inevitable, una que empieza a resonar en tu interior como preparación para el siguiente salto. Si todo a tu alrededor empieza a reaccionar a tus cambios internos, ¿qué sucede cuando finalmente reúnes el valor para abrazar plenamente la vida que siempre has querido vivir? Cuando la mente alcanza un nuevo nivel de claridad, la vida comienza a revelar una nueva geometría. Napoleon Hill dijo que hay un punto en el camino donde uno deja de buscar pruebas de que puede ganar y empieza a actuar como alguien que inevitablemente ganará. Es en este punto que la realidad deja de ser un territorio hostil y se convierte en un terreno fértil para construir lo que uno desea. Ya no hay vacilación disfrazada de prudencia, ya no hay miedo disfrazado de precaución. Solo hay movimiento consciente, guiado por una visión interior que ahora es más fuerte que cualquier duda restante. Empiezas a darte cuenta de que nada fue en vano. Cada desafío, cada resistencia interna, cada momento de tensión sirvió para fortalecer la estructura emocional que ahora sustenta tu nueva postura ante la vida. Es en esta etapa cuando emerge algo fundamental, la comprensión de que te has convertido en alguien capaz de transformar la intención en acción, la acción en hábito y el hábito en destino.
Hill afirmó que el ser humano despierta verdaderamente cuando finalmente acepta que su vida es obra suya, y este despertar no llega de repente, sino como una profunda calma, una serenidad que invade la mente y el cuerpo, porque, por primera vez, te sientes alineado contigo mismo, sin contradicciones internas, sin autosabotaje, sin miedo disfrazado de protección, solo alineación. La mente consciente apunta al mismo lugar que la subconsciente, y cuando esto sucede, la energía personal adquiere una fuerza casi indescriptible. Esta fuerza se manifiesta en pequeños gestos. Empiezas a despertar con una conciencia diferente del día. Ya no es solo un día más, sino una nueva oportunidad para acercarte aún más a la vida que estás construyendo. Cada tarea deja de ser una carga y se convierte en parte de la estructura de tu propósito. Hill dijo que el propósito es el elemento que distingue a quienes viven para la vida y a quienes viven para algo más grande. Cuando el propósito se consolida, el día deja de ser una repetición y se convierte en una construcción. El tiempo deja de ser una carga y se convierte en una herramienta. Y la vida, que antes parecía indescifrable, comienza a actuar como una extensión de tu propio movimiento. En este nuevo estado de conciencia, comienzas a comprender que tus decisiones tienen un poder multiplicado. Una simple decisión tomada con claridad vale más que docenas de decisiones tomadas en un estado de confusión. Esto explica por qué, tras tanto esfuerzo, sientes que las cosas ahora fluyen con mayor naturalidad, no porque se hayan vuelto más fáciles, sino porque tu mente se ha fortalecido. Él afirmó que una mente bien dirigida es lo más parecido a la magia que la humanidad haya experimentado. No magia en el sentido místico, sino en el psicológico. Todo aquello que defiendes con convicción, disciplina emocional y acción constante, inevitablemente se manifiesta en el mundo físico. Es en este punto donde empiezas a experimentar avances que antes parecían inalcanzables. Ideas que permanecían ocultas comienzan a tomar forma. Oportunidades que parecían inalcanzables se acercan. Personas que jamás se habrían cruzado en tu camino empiezan a aparecer de forma natural. Y nada de esto sucede por casualidad. Hill afirmó que al elevar tu vibración interior, también elevas la calidad de las conexiones que atraes. Empiezas a hablar con personas que piensan diferente. Empiezas a ver oportunidades que antes no veías. Empiezas a moverte con una confianza que antes no existía. Es casi como si tu presencia irradiara una energía que inspira movimiento a tu alrededor. Una de las transformaciones más notables en esta etapa es el cambio en la forma de afrontar los obstáculos. Lo que antes te desanimaba ahora te ayuda a adaptarte. Lo que antes parecía injusto ahora parece necesario. Lo que antes te paralizaba ahora se convierte en un impulso. Hill dijo que el fracaso no existe para quienes comprenden la mecánica de la vida. Solo existe la adaptación. Y esta adaptación no significa perder el tiempo ni retroceder, sino perfeccionar tu estrategia, alinear tu energía y fortalecer tu propósito. La vida no te pone a prueba para lastimarte, sino para prepararte. Esta comprensión lo cambia todo. Con esta nueva perspectiva, también empiezas a comprender algo profundo sobre la abundancia. Nunca ha sido cuestión de suerte, sino de alineación. Hill siempre decía que el universo no otorga riqueza a quienes la desean, sino a quienes están preparados para administrarla. La preparación no es solo técnica, sino también emocional, psicológica e incluso moral. Es la capacidad de actuar con responsabilidad, disciplina y constancia, incluso cuando nadie observa. Es la capacidad de mantener la visión, incluso cuando el resultado aún no es visible. Es la capacidad de comportarse como alguien próspero incluso antes de que la prosperidad se haga evidente. Y luego, llega la fase más importante de todas, la aplicación práctica, porque la verdadera transformación no reside en comprender, sino en implementar, no en sentir, sino en actuar. Hill afirmó que el mundo recompensa a quienes transforman la intención en acción y la acción en hábito. Esto significa aplicar diariamente las pequeñas acciones que consolidan tu nueva identidad. Despertar con un propósito, trabajar con dirección, tomar decisiones alineadas, elegir cuidadosamente lo que consumes,
con quién hablas y en qué crees. Proteger tu energía como si fuera un tesoro. Alimentar tu mente con ideas que la expandan, no que la limiten. Y, sobre todo, practica la autosugestión con inteligencia. No como una repetición vacía, sino como un refuerzo emocional de la identidad que estás consolidando. Lee tu declaración de propósito a diario. Visualiza claramente tu meta. Siente intensamente el resultado antes de alcanzarlo. Hill afirmó que este ritual no es místico, sino neurológico. Reprograma la estructura de la mente para que te conviertas en alguien que no solo piensa de forma diferente, sino que actúa de forma diferente. Y cuando actúas de forma diferente, inevitablemente obtienes resultados diferentes. Al final de este camino, empiezas a comprender que la vida que deseas ya no es un sueño lejano. Es un campo de posibilidades real y tangible, construido a partir de las decisiones que tomas ahora. Y lo más importante, te das cuenta de que eres capaz, no porque alguien te lo haya dicho, sino porque lo sientes, porque observas tu propio comportamiento y reconoces que ya no piensas, actúas ni reaccionas como antes. La transformación ya se ha instaurado. El resto es consecuencia. Y ahora que esta conciencia está clara en tu interior, solo queda un último paso: avanzar con firmeza, seguir expandiéndote, seguir creciendo, seguir aplicando todo lo que has aprendido y todo lo que has activado en tu interior. Y, para asegurarte de estar siempre rodeado de conocimiento, fuerza y guía, suscríbete al canal ahora. Este sencillo gesto te mantiene conectado con la energía que impulsa tu evolución y fortalece el compromiso que hiciste contigo mismo de construir la vida que mereces vivir. El viaje continúa, y ahora tienes todo lo que necesitas para caminar con propósito, valentía y conciencia.